Colega Ariel Vigón, amigo mío, quiero ir a tu llanura, estero con molichales, montaña con su espesura, de tu tierra colombiana, de donde brilla la luna. Amigo de Venezuela, yo lo invito a Casanare, a la Arauca y sus lagunas, y en las sabanas del Meta tengo ensillada una mula para que ambos cabalguemos desde el Bichada hasta el Zulia. Yo que soy venezolano, te prestaré mi montura y que puedas cabalgar de Barinas a Nichuna, llegues a mi lindo estado, cógenes que te saluda. Yo conozco tu región, quiero mucho a Maracay, Caracas por su estructura, y en Valencia las muchachas conquistan con su hermosura, las blancas y las catiras y hasta las negras me gustan. Colombia con Venezuela quiere el agua montura. Bien, estábamos escuchando la canción Colombia y Venezuela de Aries Bigot. Estamos esperando que el compañero Juan Carlos pueda pedir el micrófono. Si no, ya el equipo los va a llamar por teléfono para brindar asistencia técnica. Estamos en el Space Crisis Humanitaria en Arauca y La Paz Total. Miguel. Sí, señora. Buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a quienes se están conectando. Este es nuestro quinto Space de una confluencia de medios alternativos que hemos venido trabajando en diferentes temas. En especial nos hemos enfocado en algunos territorios en el marco de la crisis humanitaria generalizada y los aires de paz que van por todo el país, ¿no? Vamos a ver cómo nos sale y si nos logramos conectar a nuestros queridísimos invitados e invitadas. Sí, mientras tanto podemos leer los créditos de este espacio, quienes estamos trabajando. Miguel. Sí, señora. Sí, claro que sí. Es una confluencia de medios, el esfuerzo de varias personas y varios espacios de comunicación. En la producción pues está Dana Urdaneta de Lucecitas de Maíz. En la anfitriona de este espacio y asistencia técnica es Lita Rubiana Tamayo por Lucecitas de Maíz desde Bogotá. En el guión y moderación está Dana Urdaneta de Lucecitas de Maíz desde Caracas. Me presento, Miguel López Guerrero, de la Red de Prensa Alternativa Sur desde Nariño, frontera con el Ecuador, por supuesto. En el sonido está Antonio Rojas Garzón de Rueda Suelta desde Boyacá. Ese diseño gráfico que se ha difundido por varios espacios, el responsable es Antonio Rojas Garzón, que está chéverísimo el diseño, Sara Tovar y David Andrade de la Fundación Centro de Comunicación y Producción Generación Alternativa FUCOGA desde Nariño. En la entrevista que vamos a presentar a Jaime Caicedo Turriago, participaron Dana Urdaneta y Antonio Rojas Garzón, con apoyo en Caracas de Andrea Ramos, estudiante de la Escuela de Medios y Producción Audiovisual, EMPA por sus siglas, y Carlos Molinares del Partido Comunista Colombiano en Venezuela. En el monitoreo de comentarios y reporte para prensa escrita está Miguel Prieto de Caribe Investigación desde el Caribe, Colombo venezolano, Sara Tovar y David Andrade de FUCOGA. En difusión estamos todas y todos los anteriores, además del medio alternativo Zona Revolución. Entre nuestros invitados se cuenta la compañera Laura Bonilla, quien es subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, PARES, es experta en análisis de conflictos armados y patrones de violencia contra civiles. Entre sus investigaciones y publicaciones resaltan las investigaciones sobre paramilitarismo y política. Vamos a contar con la presencia y esperemos que ya se haya conectado con Juan Carlos Torregrosa. Él es abogado, defensor de derechos humanos, miembro de la Junta Directiva de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, delegado a la Confederación Nacional de Acción Comunal de Colombia. También contamos con la participación de Luis Eduardo Celis, quien se ha dedicado a la comprensión de las violencias organizadas, en particular un proceso de paz viable entre el gobierno de Colombia y el ELN. Actualmente es asesor de la Consejería Comisionada de Paz en Arauca. Esos son nuestros invitados e invitadas que van a estar acompañándonos analizando la crisis humanitaria de Arauca y el proceso y las posibilidades de paz de forma presencial. Sin embargo, danas y queridos conectados, pues tenemos unos pregrabados. Uno de ellos es de Sonia López, ella es vocera del Congreso de los Pueblos en Centro Oriente y presidenta de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra.
También contaremos con un pregrabado de Jaime Caicedo Turriago, presidente del Partido Comunista Colombiano, por supuesto en una visita que hizo a Caracas. Y, un apartado de una entrevista, un pequeño audio de Ernesto Samper, presidente de Colombia, ¿no? Están conectados todos, buenas noches. Sin embargo, tenemos un problemita con Juan Carlos Torregrosa. Él salió y va a volver a entrar porque no ha podido pues subir al espacio. Entonces, bueno, pero sí están nuestros otros invitados. Sí, un saludito de 10 segundos. Laura, cuando quieras. Hola Dana, hola colegas, hola a todos, a Luchito también, a todas las personas que nos acompañan hoy como oyentes. Pues de verdad que es un gusto para mí y un honor estar acompañándoles hoy. Perfecto, muchísimas gracias. Luis Eduardo Celis nos escucha, bienvenido, buenas noches. Sí, les escucho muy bien. Muchas gracias por organizar este espacio. Igualmente un saludo a Laura, a Dana, a todos los que han organizado este importante momento de intercambio sobre Arauca. Muchísimas gracias. Dana, arrancamos mientras se va reportando Juan Carlos, tú decides. Sí, claro, empecemos. Perfecto, entonces. Damos inicio entonces a este espacio sobre crisis humanitaria en Arauca y las posibilidades de paz. Y es supremamente necesario un poco contextualizarnos en algunos datos básicos, me parece a mí en un contexto básico. A veces damos por hecho de que conocemos nuestra querida Colombia, pero bueno, siempre es bastante diversa y hay territorios que necesitan ser nombrados también. De acuerdo a las proyecciones del DANE, en el 2023 Arauca tenía 313.097 habitantes, 156.828 son mujeres, 156.269 son hombres, muy equilibrado esa cifra. Según la Comisión de la Verdad en Arauca, 103.000 personas están registradas como víctimas del conflicto armado y se presume que hoy hay otras 45.000 fuera del registro. Casi la mitad de la población de Arauca está registrada como víctima. Además, en materia de una de las violencias de género más alarmante, es la tasa de violencia sexual, la cual es el número de exámenes médicos legales por presunto delito sexual reportados sobre el número total de la población por cada 100.000 habitantes. Para el portal Así Vamos en Salud, a partir de la firma del acuerdo de paz, estas son las cifras alarmantes para Arauca en materia de violencia sexual. En 2017, por cada 100.000 habitantes, 91.8 casos. En 2018, 99.0, en 2019, 120.3, en 2020, 78.3, en 2021, 86.5, en 2022, 89.4, 2023 hasta el mes de agosto, 41.8. En Arauca en los últimos 30 años ha primado la exploración y explotación del sector petrolero, cuyas reservas se han convertido en una de las más importantes en Colombia por el pozo Caño Limón Coveñas, que produce 100.000 barriles de crudo al día, lo que representa la importantísima cifra del 8% del total de las exportaciones de todo el país. Paradójicamente, la exploración y explotación petrolera ha traído poca presencia e inversión estatal, esa es la paradoja, falta de acceso a servicios y altos índices de necesidades básicas insatisfechas que más o menos giran en el 53% de la población, casi la mitad también sin ese tipo de servicios. Dana. Sí, hoy en día están presentes alrededor de 9.000 miembros del ejército, la presencia de militares más intensa del país en relación con el número de habitantes, aparentemente superada solo por Nariño. El 27% de la fuerza militar se dedica a custodiar los oleoductos, Caño Limón Coveñas y Bicentenario. No es coincidencia justamente que Arauca como departamento fronterizo y Nariño tengan esas cifras tan altas de fuerza militar. A la compleja situación del departamento, pues, de Arauca se suma la diáspora venezolana, con todos esos riesgos subyacentes de la xenofobia que está plagada por todo el país contra los inmigrantes del vecino país. Como si fuera poco, pues muchos de ellos, por su grado de vulnerabilidad, vienen siendo reclutados por los grupos armados y han sido también blanco de asesinatos selectivos, ¿no?
Sí, según los datos oficiales del DANE, Departamento Nacional de Estadística, en el departamento de Arauca habitan aproximadamente 85.585 personas y el porcentaje de necesidades básicas insatisfechas es de 32,45%, lo que significa que casi una cuarta parte de la población no cuenta con los servicios básicos para vivir dignamente. Vamos a empezar con la primera pregunta para nuestra invitada Laura. Queremos preguntarles cuáles son los grupos armados que hacen presencia en el territorio araucano. Adelante. Pues mira, digamos, Arauca ha sido un territorio que históricamente ha tenido presencia de grupos armados. Obviamente, pues el ELN ha sido uno de los grupos más estables en el territorio, el que mayor control territorial ha tenido, pero pues tal cual yo creo que me va a complementar Lucho Celis ahorita más adelante, pues el ELN ha tenido una historia en Arauca que va mucho más allá de un grupo foráneo que hace presencia en la región. Ha sido un grupo armado, una guerrilla que estuvo en la colonización del Sarare, que tiene una historia muy profunda con el departamento, tanto con todo lo que tiene que ver con el sector extractivo, con el petróleo, pero pues también con una parte del movimiento campesino. Durante muchísimos años también hizo presencia las FARC. De hecho, Arauca ha vivido grandes guerras entre estos dos grupos armados, donde la población civil ha sido también victimizada con mucha frecuencia y estigmatizada también con mucha frecuencia. Y hoy en día, pues efectivamente tenemos al Domingo Laín, tenemos al ELN y tenemos al Frente Décimo del Estado Mayor Central. Esos han sido los grupos que al menos desde el 2021 al 23 han tenido una presencia constante. Obviamente, pues a partir de la firma del acuerdo de paz, pues se reconfiguraron algunos grupos, cambiaron, se aliaron. Todo esto está cambiando, ¿no? Y está cambiando constantemente. Entonces, para no confundir un poco a los oyentes, estos son los dos grupos de mayor presencia, a veces en tregua, pero usualmente en una tensión muy fuerte que ha hecho, por ejemplo, que algunos sectores acusen a uno de estos grupos de aliado del ejército como tal o a otro mismo, y a eso se le suma pues la aparición o la presencia ocasional de bandas más relacionadas con la criminalidad organizada, aunque no es el departamento que más sufre este tema. El doctor Juan Carlos Torregrosa ya está conectado. ¿Sí nos escucha, doctor Juan Carlos? Sí, yo los escucho perfectamente. Bienvenido, muchísimas gracias, señor. En el marco de lo que ha respondido pues la doctora Laura, sí nos gustaría un poco saber también para entender, digamos, el conflicto, la crisis humanitaria, las posibilidades de paz en Arauca. ¿Qué es lo que caracteriza la violencia en Arauca que puede ser distinta a otro tipo de violencia de otro tipo de departamento del país? Se habla de genocidio, de crisis humanitaria, de guerras entre guerrillas o paramilitarismo contemporáneo. ¿Cómo usted, Juan Carlos, lo podría caracterizar? Sí, señor. Yo empezaría por decir que no hay un enfrentamiento entre guerrillas, porque como lo decía la doctora Laura, la única guerrilla que actualmente existe en Arauca es el Ejército de Liberación Nacional. Además tenemos estas estructuras paramilitares llamadas disidencias de las FARC, el Frente Décimo, el Frente 28, el Frente 45, pero son estructuras que tienen su génesis en el poder instituido. Y las violencias en Arauca tienen que ver con esas pretensiones que el mundo imperial y la oligarquía colombiana han tenido históricamente aquí relacionado con el tema de los bienes de la naturaleza, principalmente el petróleo, con que somos una de las fronteras más extensas con la hermana República Bolivariana de Venezuela y también con el histórico tejido social que hemos venido llevando. Y claro, eso nos ha llevado a una crisis humanitaria, social y ambiental, y hay un genocidio contra el movimiento político de masa social y popular, su programa, proyectos y procesos. Eso lo venimos viendo con fuerza inusitada desde el enero del año 2022. Yo creo que no sé si alcancé a caracterizar las violencias, ¿no?
Sí, gracias, Juan Carlos. Escuchamos con la misma, bueno, Luis Eduardo está conectado. Escuchamos con la misma pregunta al compañero Luis Eduardo Celis. ¿Cómo caracterizas a las violencias en Arauca? Bueno, yo creo que ya se ha dicho, ¿no? Digámoslo, una lectura de lo que es el conflicto armado hoy en Arauca. Yo creo que la principal fuerza, sin duda, pues es la presencia del ELN, que tiene un arraigo en el territorio, una capacidad de relacionamiento. Pues ya va a cumplir, este año cumplirá 44 años, pero sus raíces están en el mundo social. O sea, una radicalización de parte del mundo social que vio frustrada la colonización y optó por el camino de la acción armada. Entonces, eh, bueno, yo creo que la presencia del ELN es indudable en ese territorio. Y bueno, y hay unas preguntas sobre lo que hoy son esas estructuras armadas que se agrupan en lo que se ha denominado el EMC-FARC. Yo creo que caracterizarlos como paramilitares o contrainsurgentes, bueno, es parte como del diálogo que hay que desarrollar. A mí me parece que esas estructuras tienen su raíz en lo que fueron las FARC en el territorio. No creo que se les pueda denominar, o sea, creo que denominarlos fácilmente paramilitares es, digámoslo, obviar la complejidad de una estructura como estas disidencias que yo creo que sí tienen sus raíces en las FARC. Puede que hoy sea un fenómeno más complejo, puede que tenga otros ingredientes, pero indudablemente pues hacen parte también de la tradición araucana. O sea, estas estructuras creo que tienen sus raíces pues en las FARC que no entró, pero por supuesto pueden tener otros componentes hoy de pues de unos intereses quizás ya no tan ideológicos, sino quizás mucho más ligados al narcotráfico. Indudablemente que esas estructuras del MC-FARC han estado muy involucradas en el narcotráfico. Pero sí, creo que ahí está como la persistencia de un conflicto armado en el territorio y lo que eso significa para las comunidades en cuanto a la situación humanitaria que sigue siendo muy delicada en Arauca. Sí, Dana, yo creo que aquí hay una pregunta que me gustaría hacerla para profundizar muy brevemente, Luis Eduardo, cuando usted plantea que no, según le entiendo, no hay que denominarlos como paramilitares de forma así, como tan rápida. ¿Acaso con ese tipo de denominación que se ha vuelto también muy hegemónico en este gobierno a nivel narrativo y a nivel de medios, qué se estaría buscando entonces? No, yo creo que en el caso de Arauca, lo que es el Frente Décimo, bueno, ese conjunto de estructuras de las otroras FARC, digámoslo, pues estas estructuras tienen sus raíces ahí, en una disidencia, en la gente que no entró al acuerdo, en la gente que se desencantó del acuerdo, pero también creo que hay nuevos componentes en estas violencias del 16 para acá, o sea, el reclutamiento de ciudadanos venezolanos, un amplio involucramiento con el narcotráfico. Y lo que sí tenemos es que son estructuras que permanecen en ese corredor entre Tame, Puerto Rondón y Cabo Norte hoy, y que allí es donde está la situación de confinamiento, de desplazamientos, y por supuesto que sí hay una confrontación abierta entre el ELN y estas estructuras que se han abalanzado sobre los liderazgos sociales, y bueno, esa es, pero decir que son paramilitares creo que es una afirmación pues no sé, que tocaría mirar con mayor detalle. Sí, gracias, Luis Eduardo. Tenemos una petición de palabra de la compañera Laura. Si quieres un minuto para ejercer tu réplica o complementar y avanzamos. 45 segundos incluso me demoro, Dana. Mira, no, yo quiero hacer énfasis en algo, o sea, no meterme en el debate, pero sí en hacer énfasis en que hoy realmente no sabemos muy bien qué son y cómo tratarlas. Y ese ha sido uno de los más grandes retos para la paz total, digamos, porque mucho del diseño de la paz total se hizo para guerrillas tradicionales y esto que tenemos, que no hemos logrado nombrar muy bien, no es en todo caso o no responde a la estructura de una guerrilla tradicional, aunque emulen o utilicen estructuras, palabras, acciones, digamos, parecidas o similares a ellos. Es realmente un reto no solo de la paz total del país al día de hoy.
Muchas gracias, Laura. Tenemos, por favor, quienes no están hablando en este momento, si pueden ayudarnos a cerrar el micrófono para que no se cuelen los sonidos. Tenemos un primer pregrabado de la compañera Sonia Milena López y después del pregrabado le damos la palabra otra vez a Juan Carlos. Bueno, este 31 de marzo fue asesinado Graciel Mendoza, líder social que hacía parte de la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro, y que según versiones preliminares habría sido víctima del accionar de los frentes 10º, 28 y 45 del Comando Coordinador de Oriente, justamente de lo que estamos hablando. Le preguntamos a la compañera Sonia Milena López cuál es la situación de seguridad que viven las lideresas políticas y sociales y comunidad en general en Arauca. Vamos a escuchar la primera parte de su respuesta y más adelante vamos a escuchar la segunda parte. Adelante, Jairo. En nombre de las compañeras y compañeros, líderes, lideresas y defensoras de derechos humanos de la región y de manera especial de quienes hacemos parte de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, del Movimiento Político de Masa Social y Popular del Centro Oriente de Colombia y del Congreso de los Pueblos, saludamos y agradecemos este espacio informativo y formativo muy importante para nuestras comunidades y para nuestra sociedad. Frente a la situación que afrontamos las defensoras de derechos humanos y en general los líderes sociales, tenemos que decir que continuamos siendo objeto de las agresiones en el marco de ese plan de exterminio estatal contra el movimiento social, no solo en la región, sino a nivel nacional, donde nuestra visión de vida digna y de construcción de paz con transformaciones estructurales se contrapone a esos intereses que los imperios y el capital nacional y extranjero tienen sobre nuestras regiones y sobre nuestros territorios. Es así como seguimos afrontando la estrategia paramilitar como política de Estado, con unas nuevas prácticas o nombres en los que, como lo hemos denunciado anteriormente, consideramos en una reconfiguración del paramilitarismo, en nuestro caso, a partir de esas estructuras que se conocen como disidencias de las extintas FARC, que tienen en su esencia el narcotráfico, la extorsión y la agresión contra el movimiento social, y que, por supuesto, continúa en connivencia con miembros de la fuerza pública, principalmente del Ejército Nacional. Asimismo, se acentúa la estigmatización desde algunos medios de comunicación, algunas personas que ejercen el periodismo, algunos líderes políticos de derecha y algunos mandos militares, quienes bajo el recalentado argumento de querer ligar nuestra acción social y defensa de los derechos humanos con organizaciones guerrilleras, nos catalogan de ser el brazo político del ELN, y bajo esa falacia con la cual se nos ha perseguido en el pasado y en el presente, y que con ello pretenden no solo justificar las agresiones, los asesinatos, los carrobombas que nos han puesto en nuestra sede social, las granadas que han lanzado a diferentes espacios organizativos, sedes sociales, de proyectos comunitarios, sino también las judicializaciones, las amenazas y demás agresiones que han ocurrido, y asimismo a través de esas falacias pretenden deslegitimar nuestra labor social, y con ello pues intentan también eliminarnos política y simbólicamente. Sin embargo, nosotras y nosotros en el departamento de Arauca, en la región del Centro Oriente, pero también en las diferentes regiones del país como el Cauca, Chocó, el sur de Bolívar, Nariño, el nordeste antioqueño, el Magdalena Medio, entre otras regiones y procesos, seguimos exigiendo esas garantías básicas para la participación en el marco de los diálogos para la superación política al conflicto social, político y armado, así como en la construcción de paz desde los territorios.
que para nosotros pues tiene que ver con la materialización de nuestros planes de vida que contemplan esas transformaciones permanentes de esas realidades sociales, políticas, económicas, culturales y ambientales que hagan posible la vida digna y la permanencia en dignidad en nuestros territorios. Esa era la voz de Sonia López, vocera del Congreso de los Pueblos en Centro Oriente y presidenta de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, que nos hace, digamos, un breve panorama sobre la situación que están pasando los líderes, lideresas sociales en Arauca, pero más allá de los líderes y lideresas, también, digamos, la comunidad en general. A un medio de comunicación lanzaba la cifra de que en el 2022, con 300 homicidios, pues Arauca se convirtió en el más violento departamento del país después del acuerdo de paz del 2016. Juan Carlos, y no solamente, y yo creo que esto también hay que analizarlo, se entiende, o según los medios de comunicación, según denuncias, no solamente son, digamos, los grupos disidentes de FARC, sino también el mismo ELN que pudo haber estado también en este tipo de escenarios de algunos asesinatos. En algún momento y de hecho, creo que también algunos líderes planteaban el asesinato o la persecución en contra del Partido Comunista y de la Unión Patriótica. Es decir, ese tipo de conflicto que se va complejizando poco a poco mientras la guerra va escalando, Juan Carlos. Sí, sí, sin duda, como ya se ha dicho, la guerra tiene todas esas aristas, ¿no? Yo quería referirme de manera breve, ágil, a lo que ha dicho Lucho, sin ánimo de polemizar, porque con Lucho tenemos mucha afinidad, a pesar de las diferencias políticas y eso. Pero digo, desconocer que estos grupos no nacieron de las FARC no nacieron por estar en desacuerdo con el acuerdo final. Pues hemos dicho, toda esta comandancia, Medina, Pimpón, Héctor Aguilar, todos ellos ya estaban desmovilizados mucho antes y trabajando con el régimen. Eso es lo que hemos planteado. Pero claro que al ello declararle esa guerra, una guerra total, a muerte sin cuartel, al movimiento político de masa, es decir, al movimiento social, a los civiles, eso iba a generar que también va a haber una respuesta, unas cosas, y claro que la presencia del ELN y el enfrentamiento que el ELN tiene con ellos y que el Estado también tiene toda esa presencia que decía Dana al principio, ha generado todas estas muertes violentas que su merced ha planteado. Efectivamente, este año ya van más de entre 40 y 50 muertes violentas. Han sido asesinados 6 líderes sociales, 2 líderes políticos, y eso complejiza todo este asunto sin duda. Como estamos un poco hablando sobre ese tema, justamente tenemos un pregrabado de Jaime Turriago, justamente que Dana, tú le hiciste la entrevista, es una parte, un pequeño clip, ¿no? De opinión de Jaime. La pregunta para Jaime, bien compleja, que tiene que ver con todo esto que están diciendo nuestros invitados, la hice hace un mes y fue de esta manera. Recientemente, Semanario Voz sacó una nota de 2 páginas en su impreso donde habla del conflicto en Arauca, desconociendo por completo la existencia del movimiento Centro Oriente y la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, que hoy es el principal objetivo militar del genocidio continuado y extendido del que estamos hablando, en ese momento con Jaime Caicedo, con operaciones de falsa bandera del Comando Conjunto de Oriente. Recientemente, Antonio Medina dijo en una entrevista que estas y otras organizaciones son milicias del ELN y que la Asociación Campesina de Arauca, ACA por sus siglas, es una organización de ellos. Percibo que normalizan un poco estas violencias y los silencios y omisiones contribuyen al desangre, sobre lo cual tiene mucha experiencia el PSC y la UP, víctimas de un exterminio atroz. Hay heridas abiertas, hay errores y está el clamor de un pueblo que quiere la paz con transformaciones, como seguramente también quiere el PSC. Le pregunté a Jaime, ¿cuáles serían los primeros pasos a dar en el departamento para que haya una paz sin genocidio, sin perfidia, para superar la crisis humanitaria y para que no se repita la historia de la UP y el PSC, en este caso, con las organizaciones araucanas? Escuchemos.
Mutuamente se acusa el Estado Mayor y el ELN de que todos son, digamos, cómplices pues, del ejército y de la inteligencia militar. Nosotros vemos muy sospechoso este reagrupamiento del Estado Mayor en Arauca, sobre todo porque está en manos de gente que fue de las FARC y estuvieron detenidos del ejército y regresaron a una disidencia después de pasar por el ejército. Es muy raro. Inclusive hay gente que fue de la JUCO en otra época. Pues hay un caso de uno, ya lo mataron, que era aparentemente uno de los más, de los ideólogos con más capacidad relativa. Pues es oscuro ese resurgimiento de esos frentes, el 10, 28, un 45, y creo que un 30 por allá en la parte del Catatumbo. Los de comunes que conocieron más o menos eso, ellos no dan un peso por ninguno de esos personajes allí de esta cosa. Entonces es muy complicado. Mataron el año pasado a Gentil Duarte acá en Venezuela como parte de todo ese trabajo de la inteligencia militar colombiana y la CIA, que le ha dado cacería a varios de estas personas. Pero nosotros, y en los análisis que se hacen por lo común, se omite el hecho de que un factor muy importante en Arauca son las transnacionales petroleras que están ahí. Y creemos que esto tiene que resolverse sobre la base de unos acuerdos, pero que en esos acuerdos tenemos que intervenir todos, digamos, con la voluntad de encontrar soluciones, apoyándonos de luego en las organizaciones sociales, en las distintas formas de organizaciones agrarias que hay allí, y también en la Iglesia Católica y en todas las organizaciones, digamos, que pueden incidir, la CUT, la Unión Sindical Obrera, en fin, hasta donde podamos, digamos, crear un consenso de fuerza defendiendo el tema de derechos humanos, libertades y garantías. Y bueno, el gobierno nacional tiene una política de paz. Yo creo que vamos a tener que, en este tema de los diálogos regionales, presionar también en el sentido de que el caso de Arauca entre a mirarse en ese contexto. Bien, ya escuchamos un poco bastante de esta debate, de esta discusión que hay en Arauca, a pesar de los señalamientos contra la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra. Esta fundación ganó el Premio Nacional de Derechos Humanos en 2023 y es algo que siempre destaco. Luego de adelantar justamente esta serie de denuncias sobre operaciones encubiertas del Comando Coordinador de Oriente. Bueno, Juan Carlos, si quieres comentar algo adicional sobre la caracterización de estas estructuras, adelante. No, yo creo que el profe Jaime Caicedo lo ha dicho de manera bien clara, ¿no? O sea, nosotros le hemos pedido a la Fiscalía General y al Gobierno Nacional que abran una línea de investigación frente a la creación de estas estructuras paramilitares y del poder instituido que está detrás, sin desconocer que todo este tema que decía el profe Luis Eduardo del cariño, del arraigo que la FARC tenía acá y que hay gente que todavía piensa que puede existir algún nexo entre las distintas FARC y esta estructura, eso crea también una dinámica bastante compleja, pero está claro con todos esos indicios, la utilización de menores que han reconocido que han sido reclutados por el Ejército Nacional Colombiano y que oficiales del ejército después lo han puesto a disposición de los mandos de estas estructuras paramilitares de Pescado y de Antonio Medina. Eso no lo decimos nosotros, sino que los mismos jóvenes lo han dicho allí. Le hemos exigido a la Fiscalía que de cara a eso abra una investigación, una línea de investigación sobre eso. Desafortunadamente no se ha podido, y por eso es que decimos que el no aclarar bien esta situación y que haya todavía gente que tenga alguna duda sobre este accionar ha dificultado, y es lo que ha llevado a que nosotros le hayamos hecho, por ejemplo, alguna crítica a lo que se denomina la paz total, porque no se puede meter, obviamente, todo en un mismo saco. Yo dejo por ahí esa apreciación por el momento. Ustedes han tocado de todas formas también desde el principio un tema del cual vamos a tratar también en otros space, vamos a profundizar en ello porque es necesario, pero la pregunta es que queremos hacerles justamente, y empezando por usted, doctora Laura, es ¿cuál puede ser la relación de la problemática social y económica que vive Venezuela con la militarización del territorio araucano y la presencia de grupos armados? ¿Hay una relación profunda ahí o son dos cosas distintas?
Pues mira, yo sin ánimo también, como decía Juan Carlos, de polemizar, sí ahí tengo que poner unos puntos que pueden ser muy crudos para la audiencia. Entonces, lo primero es que la crisis en Venezuela, la crisis política, la crisis social y la crisis económica convirtieron a las personas migrantes en una especie de renta a extraer. No solamente se extraen recursos de territorios como Arauca, entendiéndose como extorsión a las petroleras o cobro de vacunas o cobro de impuestos, sino que cada vez más hay grupos armados que hacen una plena utilización de la población migrante y al estar esta población en una situación de vulnerabilidad tal que a nadie le importa, cuando hubo la crisis diplomática y la ruptura diplomática, pues esta población se convierte en la principal víctima de reclutamiento forzado y de utilización también para propósitos armados. A nosotros nos han llegado denuncias que van desde la utilización de niños, niñas, jóvenes, especialmente jóvenes venezolanos que mandan a robar a varios lugares, luego cobran muchos de estos grupos por asesinar a esos jóvenes venezolanos y vender la sensación de seguridad en comerciantes y tenderos. Entonces, la primera relación que yo encuentro es una relación directa con el incremento del reclutamiento forzado de población migrante, no libre de población migrante en grupos armados colombianos, en el reforzamiento de la presencia armada también en Venezuela, a partir de la crisis económica y en el establecimiento de una especie de corredores o de rutas que no necesariamente son geográficas, donde ya cada vez más hay grupos armados que no dependen de las economías ilegales clásicas como la extracción de rentas de petróleo, la coca o el oro, sino que encuentran también en la, digamos, en el tráfico de personas una renta a extraer, que me parece un asunto gravísimo. Gracias, Laura. Luis Eduardo, cuando quieras, la misma pregunta. ¿Qué relación encuentras entre la problemática política, social y económica que hay en Venezuela con la militarización del territorio araucano y la presencia de grupos armados de diversa índole? Bueno, yo creo que con la crisis en Venezuela, la migración hacia Colombia fue muy importante y una parte de esa migración entró por el departamento de Arauca. Yo creo que está por documentar lo que ha sido el impacto humanitario de esa población, pero a mí me parece que realmente sí la victimización de los migrantes en varias dinámicas, ¿no? Tanto los que se involucraron en acciones delictivas, los que se involucraron en las estructuras armadas en el territorio, como los que de pronto eran inocentes de cualquier delito, pues esa victimización está por documentar. Yo creo que realmente bueno, puede que exista, pero yo no lo conozco, pero realmente la muerte de ciudadanos y ciudadanas venezolanas en los últimos, no sé, 6 años es importante. Entonces yo creo que ese sí es una de las razones por las cuales hay que, digámoslo, también colocar que no es solamente un tema colombiano, sino que también está involucrado Venezuela en varias dinámicas, en este caso la migración que ha sufrido. Pero yo quiero insistir en, bueno, que es claro que tenemos un conflicto por resolver en Arauca. Creo que es más que evidente que hay una situación humanitaria muy complicada. Aprovecho para solidarizarme con la Fundación Joel Sierra, con el movimiento de masas de Centro Oriente, con el movimiento comunal, con la gente que ha sufrido la victimización y que yo creo que sí realmente hay que redoblar un esfuerzo para buscar un camino de solución que no está, que sus raíces están fundamentalmente en un proceso de paz. O sea, si no logramos un proceso de paz en los próximos meses y años que involucre a Arauca en toda su complejidad, pues yo creo que vamos a seguir hablando de crisis humanitaria en Arauca. La misma pregunta sería para Juan Carlos, solamente que quizá tratemos un poco también de redireccionar la pregunta en este sentido, y es que también se ha vendido, digamos, una narrativa muy hegemónica con respecto a que Venezuela es un territorio terrorista, ¿no? Un país terrorista justamente porque está en la frontera con Colombia y bueno, los grupos armados al parecer van y vienen.
En ese tipo de relación, en ese tipo de narrativa, la pregunta sería, Juan Carlos, ¿a quién le interesa sostener, por ejemplo, ese discurso de una Venezuela terrorista y de la presencia de grupos armados en el territorio? Bueno, no hay ninguna discusión frente a los intereses que el mundo imperial ha tenido y sigue teniendo en la hermana República Bolivariana de Venezuela, ¿cierto? Y por eso han utilizado, por ejemplo, la presencia de estructuras paramilitares, no solo de estas disidencias de las FARC que crearon toda esa problemática en el segundo semestre del año 2021 y simularon un desplazamiento masivo y todo ese tipo de cosas allí, con toda la parafernalia que se hizo de los medios de comunicación hegemónicos, sino también todo lo que ha pasado en las otras fronteras, ¿sí? En norte de Santander, en La Guajira, y que tiene que ver con las incursiones para afectar al gobierno bolivariano de Venezuela. Y esas pretensiones es lo que han estimulado todo este tipo de cosas. Nosotros hemos dicho, por ejemplo, acá se habla en el departamento de Arauca de la presencia del tren de Aragua. Y lo que ha pasado es que esta estructura de las disidencias con miembros de la fuerza pública han utilizado a algunas personas de la hermana República Bolivariana del tren de Aragua o no del tren de Aragua para el tema de microtráfico, para el tema de comercio ilegal, y son clientes, pero también son beneficiarios de todas esas actividades, ¿sí? Es decir, han sido traídos y su merced mencionaba al principio de este space la diáspora, y nosotros hemos dicho muchas de esta diáspora que efectivamente ha ocurrido, ha sido impulsada y sostenida también por la oligarquía colombiana y por el mundo imperial, ¿no? Yo creo que eso no lo podemos desconocer, y todo eso es lo que tiene hoy esa problemática en la frontera y esa narrativa que tú hablas allí en la frontera, ¿no? Bueno, sobre esto hay muchas posiciones, hay muchas lecturas que algunas se integran, otras se repelen. Lo importante es encontrarnos para hablar de paz en Arauca y bueno, más adelante trabajaremos en por lo menos un space sobre específicamente la frontera colombiana con Venezuela para profundizar en todos estos temas. Me tocó una labor difícil ahora, no lo quería hacer, pero bueno, vamos a escuchar una solicitud humanitaria de una persona a la que quiero mucho. Ella es Valery Moreno, justamente una persona venezolana que está viviendo el conflicto histórico con la frontera Colombia-venezolana. No solamente los líderes y lideresas, también la comunidad en general, lo decíamos. Escuchemos, por favor, a Valery. Saludos, compañeros. Ante todo, quiero agradecer a los medios alternativos colombianos por este espacio, a través del cual quiero hacer una solicitud humanitaria a las instituciones y a quienes nos puedan ayudar. Yo soy Valery Moreno, venezolana, sobrina de la abogada Soraya Moreno Melgarejo, venezolana también, madre, abuela, hija de una mujer que ruega por tener noticias y por la liberación de su hija, de mi tía. Mi tía fue secuestrada junto a su acompañante, Miguel Niño, quien, por lo que entendemos, por la información que tenemos como familia, era su cliente, y ella se encontraba en ruta laboral en Arauca, en el departamento de Arauca, Colombia, el 15 de noviembre del 2023. Ambos desaparecieron desde ese día y no hemos tenido información de su paradero, a pesar de que hemos recurrido tanto a los organismos de seguridad de Venezuela como de Colombia, así como organismos internacionales como la ONU, que ha difundido en reiteradas oportunidades el pedido por su liberación, y también a la Cruz Roja. Por eso solicitamos el apoyo a las instituciones, a las personas defensoras en derechos humanos en Arauca, para que nos ayuden a tener una prueba de vida y a gestionar su pronta liberación. Nuestra familia, nosotros como habitantes fronterizos del estado Táchira, deseamos la paz para Colombia y el cese de los secuestros que afectan tanto familias colombianas como venezolanas.
Bien, creo que no se escuchó bien los datos de las víctimas. En este caso es Soraya Moreno Melgarejo. Ellos, junto con su acompañante Miguel Niño, fueron secuestrados en Arauquita el año pasado. Lo digo porque creo que se cortó el sonido en ese momento. Bien, tenemos una segunda parte de la intervención de Sonia. Le preguntamos a Sonia Milena López cuáles son las garantías que resultan indispensables para incrementar la participación de la mujer araucana en la solución política y en los planes de vida con enfoque de género. Jairo. Por último, decir que las mujeres seguimos construyendo junto a los compañeros de los diversos sectores de la clase popular un mundo justo y digno para todas y todos, que caminamos en el día a día hacia la construcción de esas relaciones sociales cooperadas y emancipadas, libres de todo tipo de violencia, de exclusión y dominación. Y por supuesto, llamamos a la unidad de la clase popular a fortalecer esos procesos organizativos y políticos, a avivar la movilización permanente como herramienta que tenemos los pueblos para hacer posible las transformaciones concretas que requiere esta sociedad. Miguel, bueno, Sí, en el marco, perdón, Dana, estaba hablando con el micrófono cerrado. En el marco de la intervención de este último audio, doctora Laura, es necesario preguntarse justamente por esas garantías que debe tener la mujer, independientemente de su etnia, digamos, o de sus territorios, para la participación en la construcción de país. Efectivamente, en el marco del ELN se abre, al parecer, también ese tipo de posibilidades. Lo que le voy a preguntar, ha salido por otros medios de comunicación la pregunta, y es que, por ejemplo, en el marco de los diálogos con el ELN, se garantiza en los enfoques diferenciales, está expuesto la participación de la mujer, digamos, y otras poblaciones. Pero al parecer no está tampoco la población campesina. Es decir, tampoco estaría la población, la mujer campesina, que ha sido justamente un proceso de reconocimiento constitucional de años. Su opinión, por favor. Mira, lo que pasa es que, digamos, este acuerdo de participación está aún en un borrador, o sea, eso necesita ponerse en una metodología y poner los pies en la tierra. O sea, cuando es explícito, y eso es un avance, el enfoque diferencial, eso quiere decir que las mujeres deben estar incluidas, la población rural debe estar incluida, las diversidades deben estar incluidas, las mujeres migrantes deben estar incluidas porque además son unas personas en una situación de vulnerabilidad impresionante. O sea, se suman muchos tipos de amenazas potenciales y de vulnerabilidades ahí sobre ellas, sobre sus cuerpos, sobre todo, pero hasta que no se haga concreto eso, es difícil, digamos, darte una respuesta contundente. Lo que sí te puedo decir es qué cosas se necesita para que eso se concrete. Mira, no se puede hacer participación, por ejemplo, equitativa en género si tú no garantizas que los horarios sean compatibles con la vida económica de las mujeres, que es 6, 7, a veces más horas que las de los hombres en labores de cuidado, por ejemplo, mucho más en el campo. Las mujeres en el campo tienen jornadas que van desde las 3 de la mañana hasta las 11 de la noche. Entonces, los fines de semana, digamos, son fines de semana que están dedicados al cuidado de los animales menores, y están dedicados a cosas, digamos, similares por el estilo. Entonces, si tú no vas donde ellas están, si no garantizas que niños y animales a veces puedan estar presentes, si no diseñas un mecanismo que explícitamente sea proactivo y vaya y las busque, tú no puedes decir esto está abierto para las mujeres y esperar que las mujeres lleguen solas porque eso no va a ocurrir. Y ahí no se cumple el enfoque de género ni tampoco el enfoque diferencial, al igual que las mujeres migrantes, simplemente con cosas como que cuando tú reúnes un grupo mixto, las mujeres tienden a quedarse calladas. Todo este tipo de cosas se tienen que tener en cuenta si tú realmente quieres ponerle enfoque de género a la participación en el acuerdo. Y eso hasta hoy solamente está enunciado. Ojalá, y yo creo que ahí sí vamos a estar muy de frente desde la sociedad civil pues colombiana y obviamente la venezolana. Estamos pidiendo ampliar esa participación. Las mujeres migrantes hoy
tienen todo tipo de retos, incluyendo la propiedad sobre la tierra o no, incluyendo la posibilidad de acceder a programas, que es mucho menor, incluyendo simplemente el hecho de poder ser contadas, porque muchas veces su propia identidad está completamente invisibilizada. Bien, Laura, te quería, hablando justamente de la participación de la mujer y que en este espacio no pudimos tener, lamentablemente, por razones ajenas a nuestra voluntad, una participación equitativa de las mujeres pese a los pregrabados, te quiero hacer otra pregunta. ¿Cómo valoras que no haya una ruta de denuncias por amenazas, desplazamientos o confinamientos en el mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación del cese al fuego entre el gobierno colombiano y el ELN? Eso lo hemos señalado, Dana, y lo hemos señalado recurrentemente, no solamente pares, a quien yo represento, sino también otros colegas y organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que está muy bien la intención, pero la intención necesita capacidad y la capacidad es metodología, plata, gente, recursos suficientes para poder monitorear. En este momento, realmente el monitoreo no se está haciendo con la rigurosidad que amerita y lo que hace más difícil y doloroso y no ayuda a la legitimidad del proceso es que ese mismo monitoreo no le está permitiendo a la gente contar lo que está viviendo. Entonces, no puede ser un monitoreo solamente sobre 2 o 3 puntos que están incluidos dentro del cese al fuego, porque además hay puntos mucho más amplios, como por ejemplo, digamos, la protección de las personas en el VIH. El propio Ernesto Samper tuiteaba esta tarde que se había logrado en una reunión en Caracas, digamos, que el ELN reconociera la amplitud del derecho internacional humanitario como, digamos, muy enfocado a la necesidad de protección de la población civil y a la recuperación del principio de distinción entre combatientes y civiles, pero mientras eso no se concrete en un mecanismo que pueda ser realmente verificable, pues es muy difícil. Gracias, Laura. Bueno, justamente mencionaste a Samper y tenemos allí dos pregrabados, bueno, varias preguntas que le hicimos a Samper, pero solamente vamos a transmitir una, especialmente la de Arauca, que es el tema que nos llama a este momento. Le pregunté a Samper cuáles eran los pasos indispensables que consideraba para la solución política en un departamento donde parece que el juego está trancado. Vamos a escucharlo. ¿Cómo valoras el conflicto y los pasos indispensables para la solución política en el departamento de Arauca, que es un departamento fronterizo con Venezuela y que, bueno, no fue declarado zona crítica y parece que está el juego muy trancado allí? Pues Arauca es precisamente es uno de los bastiones del ELN, y lo que se acuerde con el ELN a nivel nacional tendrá unas repercusiones positivas y favorables en Arauca, de tal manera que yo creo que es uno de los sectores geográficos que se va a ver más beneficiado, y por supuesto la frontera, porque estas fronteras son fronteras vivas, no son fronteras como muros. La gente vive, convive en la frontera, y cualquier cosa que beneficie a un lado de la frontera, pues beneficia o perjudica al otro lado. De tal manera que creo que en ese sentido es una buena noticia para todos los habitantes fronterizos, que según entiendo llegan a ser casi 2 millones en la frontera colombo-venezolana. Bueno, vamos llegando casi ya al final de nuestro espacio, ¿no? Unos pocos minutos nos resta, Dana. Sí, tengo una pregunta especial para Luis Eduardo sobre, bueno, este acuerdo que se acaba de firmar tan importante en Caracas, el cual acompañamos, bueno, desde muchos países realmente, no solamente desde acá. Luis Eduardo, ¿cuáles son las garantías de participación existentes hoy en el departamento de Arauca para alcanzar las transformaciones necesarias en una perspectiva de paz? ¿Y cuáles serían los retos principales en este proceso de participación para un departamento, bueno, tan conflictivo, y que en este pequeño espacio hemos visto por encimita los debates que hay, ¿no? Que se cuentan con vidas además? Bueno, Dana, yo creo que Arauca tiene una gran oportunidad, como la tiene Colombia, de avanzar en un proceso de paz con el ELN. Hemos insistido durante muchos años, quizás ya décadas, de que se requiere una participación de la sociedad. Por primera vez hay un acuerdo firmado entre el gobierno y el ELN que le da un derrotero a esa participación para acordar transformaciones. Yo creo que en Arauca, pues yo diría que hay dos grandes temas a superar para poder
ir a una participación, y es uno el miedo. Yo creo que en la sociedad araucana hay miedo porque pues el conflicto permanece, hay muchas heridas abiertas, hay mucha crispación política, o sea, el ambiente realmente hay que generar confianza, y eso va a implicar mucho trabajo de convocatoria, de iniciativa, de imaginación. Y lo otro que hay es escepticismo frente a que sea posible realmente ir a un acuerdo de paz. Entonces, sí, yo creo que en estos próximos meses en Arauca, y es mi invitación, tenemos que redoblar la iniciativa, tener, digámoslo, mucha creatividad para realmente generar una dinámica de participación entre gente diferente en Arauca. Y es una oportunidad, y como ya se ha dicho, pues este acuerdo firmado la semana pasada es un reto, y en el caso de Arauca, pues es el doble reto de realmente generar una dinámica entre gente diferente y gente que se ha peleado. Hay una pelea, hay una violencia, pero ya de más de 4 décadas, pero también hay una crispación política. Entonces, todo eso es el desafío para realmente avanzar. Y yo agradezco esta oportunidad, y los felicito por mantener la iniciativa, y la convicción de que la comunicación tiene que ayudar a generar construcción de paz. Sí, señor, yo creo que vamos cerrando, Juan Carlos, pero no queremos cerrar justamente sin escuchar cuál es su visión con respecto a las garantías necesarias para poder ir encontrando poco a poco la ruta para encontrar la paz en Arauca, Juan Carlos. Sí, como lo dijo la compañera Sonia, nosotros entendemos toda esta dificultad, el plan de exterminio contra el movimiento social, todo ese tipo de cosas, pero hemos venido planteando que a pesar de todo eso, aquí hay un pueblo organizado que ha construido unos planes de vida y que está en disposición de poner toda esta planeación que hay ahí en el plan de vida al servicio de una agenda de transformación de la sociedad, y que hemos venido participando en los espacios en que hemos podido, desde lo regional, desde lo sectorial, y creo que lo seguiremos haciendo, porque si entendemos que este proceso va a llegar hasta la superación de las causas estructurales, por lo menos dar elementos para la superación de esas causas estructurales en este proceso de transformación de la sociedad. Aquí hay un pueblo organizado que sin duda participará, muy a pesar de que las garantías están bastante complejas para esa participación. Estamos realmente muy contentas y contentos en el equipo con este espacio, con la participación de ustedes, un espacio tan esperado, y por supuesto que nos quedaron muchas preguntas, tenemos que cerrar ya por los tiempos, y bueno, tenemos la deuda de no solamente invitar a más mujeres, destacar más la participación de la mujer, sino profundizar más en estos temas, porque realmente ha sido insuficiente el tiempo, Miguel. Sí, señora. Lastimosamente es insuficiente, pero hemos abordado, me parece, de una forma importante la problemática en Arauca. Pues, doctora Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, ella es una experta en análisis de conflictos armados y violencias organizadas. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora Laura. Muchísimas gracias, Miguel, y muchísimas gracias, Dana. De verdad que fue un placer, se me pasó el tiempo volando. Ojalá tengamos más. Claro que sí, sí, señora, la invitaremos nuevamente. Luis Asimismo, Eduardo, una despedida. sí, Bueno, favor. a ustedes gracias, y bueno, reiterar que Arauca es un gran desafío y una gran oportunidad para este esfuerzo de paz, y agradecerte a ti, a Dana, a Miguel, a todo el equipo técnico, muy amables. Sí, señor. Luis Eduardo Celis, es sociólogo de la Universidad Nacional. Se ha dedicado en la comprensión de las violencias organizadas, en particular en procesos de paz viable entre gobierno y Colombia y el ELN. Y pues Juan Carlos Torregrosa, también abogado defensor de derechos humanos, miembro de la Junta Directiva de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra. Muchísimas gracias por acompañarnos, Juan Carlos. Esperamos que nuevamente nos acompañe a otros espacios, señor. Bueno, gracias a ustedes por invitarme y por todo lo que hacen por dar a conocer todas estas problemáticas regionales de cara a la construcción de paz. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Pues, Dana, llegamos al final, un esfuerzo de la confluencia de medios de comunicación alternativos, ¿no? Sí, estuvimos en la producción Mi Persona de Lucecitas de Maíz. Sí, señor, vamos Miguel. a nombrarlo rápidamente como anfitrión y asistencia técnica. Angelita Rubiano Tamayo, de Lucecitas de Maíz también. Guión y moderación.
Dana Urdaneta desde Caracas y Miguel López Guerrero desde Nariño, frontera con Ecuador. Sí, señora, en el sonido nos acompañó Antonio Rojas Garzón de Rueda Suelta desde Boyacá. Y en diseño gráfico, Sí. Antonio Rojas Garzón, Sara Tobar y David Andrade de la Fundación Centro de Comunicación y Producción Generación Alternativa, FUCOGA, desde Nariño. En la entrevista de Jaime Casedo Turriago estuvo Dana Urdaneta y Antonio Rojas Garzón, con apoyo en Caracas de Andrea Ramos, estudiante de la Escuela de Medios y Producción Audiovisual, y Carlos Molinares, de Partido Comunista Colombiano. En el monitoreo de comentarios y reporte para prensa escrita en los próximos días está Miguel Prieto de Caribe Investigación desde el Caribe Colombo venezolano. En la difusión estuvimos todas y todos, además de Zona Revolución. Sí, señora. Muchísimas gracias a quienes se conectaron, muy amables y siempre pendientes de este espacio, Dana, queridos oyentes, para nuestro próximo space que estaremos difundiéndolo en redes, ¿no? Sí, contenta. Nos despedimos.